días con todas y todos. Bienvenidos a este webinar. Es un espacio realizado para el buen inicio del año escolar, un espacio diseñado, pensado y dirigido especialmente para los directivos y los docentes que los puedan orientar en la preparación de este buen inicio del año escolar 2026, así como este primer bloque de semanas de gestión. Mi nombre es Rosa Peña, conmigo me acompaña Bella Altamirano, y estamos aquí para poder compartir con ustedes este espacio. Bella. Buenos días con cada uno de ustedes. Así es, Rosita. Hoy vamos a conversar sobre cómo nos vamos a preparar para recibir a nuestros niños y niñas al inicio del año escolar. Y en esta oportunidad vamos a enfatizar en dos puntos claves, que son la organización de espacios y el proceso de adaptación. Así es, y por ello voy a hacer la presentación. Voy a compartirles el objetivo de este webinar, que es justamente sensibilizar a los directivos y docentes sobre la importancia de prepararnos para recibir a nuestros niños en relación a la organización de los espacios y el proceso de adaptación como ejes claves para lograr su bienestar socioemocional y el desarrollo de los aprendizajes. A ver, vamos a poder compartir. Un segundito, por favor. Bien, vamos. Bien, entonces, este es el objetivo PEGI y entonces vamos a iniciar este ciclo de webinar con todos y todas ustedes. Bien, vamos a empezar con este primer bloque, ¿ok? Este primer bloque en que nos planteamos esta pregunta. ¿Cómo? Y que seguramente es una pregunta que muchos docentes y directivos se plantean, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para recibir a nuestros niños en este inicio del año escolar, ¿no? ¿Cómo organizamos los espacios en el servicio educativo? Recordemos que un espacio educativo es un entorno que facilita principalmente las interacciones entre los niños, las niñas, los bebés, con los adultos, ¿no? Y es un espacio diseñado para promover aprendizajes. Entonces. Así es, Rosita. Diseñar los espacios educativos implica tener claridad, sobre todo de quiénes van a habitar principalmente esos espacios. Y para ello te vamos a compartir una propuesta de 5 pasos que te ayudarán a transformar estos espacios, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el primer paso, que es planifico. Y esto implica en pensar primero la edad y las características y necesidades de los niños que me toca acompañar este año. Y eso me va a ayudar a definir qué necesito, cómo voy a organizar y cómo voy a preparar esos espacios que van a habitar estos niños. Por ejemplo, si te toca atender a niños de ciclo 1, hay que pensar en una organización para los momentos de cuidado y para la actividad autónoma y el juego libre. Pero en cambio, si mi grupo es de ciclo 2, entonces hay que pensar en espacios para el juego libre en los sectores, como tener un espacio para el hogar, la biblioteca, la construcción, u otros espacios que sean de interés de los niños que este año me van a tocar acompañar. Asimismo, hay que pensar en los espacios para hacer la asamblea, para hacer el momento de la alimentación y las actividades de aprendizaje. En conclusión, debemos tomar en cuenta la organización de la jornada pedagógica para organizar mis espacios. Para planificar los espacios, puedes hacerte algunas preguntas, ¿no? Como, ¿con qué espacios cuento? Tanto dentro como fuera del aula. ¿Qué mobiliarios tengo a disposición? Si estos están de acuerdo a las características de mis niños. ¿Y qué materiales también tengo? También tengo que hacerme una pregunta importante. Si existe algún niño o niña en mi aula con alguna característica particular.
de repente un niño que tiene baja visión, alguna discapacidad motriz o alguna movilidad reducida. Entonces tengo que organizar mi espacio también en función de las características de este niño que tengo en mi aula. Y es importantísimo recordar que para la transición de los niños al ciclo 2, el espacio debe tener ambientes similares al ciclo 1 para garantizar esa transición respetuosa que tenemos que tener con los niños que pasan de ciclo 1 a ciclo 2 o de su hogar a las aulas de 3 años. De acuerdo contigo, Peggy, un primer paso importantísimo que es el paso de planificar, ¿ok? Vamos con el segundo paso. El segundo paso es ya empezar a pensar en el diseño, ¿no? Diseñar implica visualizar cómo van a ser estos espacios, ¿no? Visualizar si es un aula pensada para niños de 2 años. ¿Cómo será este espacio? Si es un aula para niños de 3, 4, 5 años, ¿cómo será este espacio? ¿No? Para ello, lo que les planteamos es que ustedes como docentes puedan eh, diseñar, elaborar un croquis con la idea que tienen de la organización del mobiliario y además con los materiales que van a incluir en el aula. Recuerden que los espacios deben ser seguros principalmente para los niños, tienen que ser funcionales, ¿ok? Tienen que ser estéticos, visualmente bien organizados, saludables además, ningún elemento que está en el espacio debe generar algún peligro para los chicos. ¿No? Tienen que responder a las características del grupo, estas características socioculturales de los niños, ¿no? Asimismo, también es importante asegurar ciertas condiciones que favorezcan el acceso al espacio, así como también promover la autonomía, es decir, que el niño pueda hacer uso de los materiales por su propia iniciativa, ¿no? Sin que esté un adulto ahí para alcanzarles, ya que están de repente elementos fuera de su alcance, ¿no? Para ello también, así como en el paso de planificación, lo que planteamos es ciertas preguntas que pueden ayudar a los docentes a orientar este diseño, este paso 2, ¿no? Por ejemplo, preguntarse qué tipo de espacio necesito para atender a mis niños según las características que tienen, ¿no? Otra pregunta que también se tienen que hacer es qué competencias voy a promover, ¿no? Porque es un espacio para el aprendizaje. ¿Qué competencias voy a promover en estos espacios, ¿no? ¿Qué intención pedagógica tiene este rinconcito que estoy planteando aquí ponerle a los niños, ¿no? ¿Qué competencias estoy pretendiendo desarrollar con mis niños? ¿Qué mobiliario, qué materiales, uno, son los que cuento y dos, con los que necesito, ¿no? Si de repente lo que yo tengo me es suficiente o necesito agenciarme de otros mobiliarios adecuados a la altura de los chicos, para la edad, y de otros materiales también que sean pertinentes para los niños. Ese sería el paso 2. Ahora vamos con el paso 3 y la implementación. Ahora, con la planificación y el diseño, es el momento de poner manos a la obra. En este momento me toca preparar, adaptar y organizar los espacios, el mobiliario, los materiales que sean los más pertinentes para recibir a los bebés, a los niños y a las niñas el primer día de clases. Recuerden que para ayudar el proceso de adaptación de nuestros niños debemos implementar espacios con materiales que sean familiares a ellos y así como recursos del contexto. Como bien dijo Rosita, cuando ya organizo e implemento mi espacio, tengo que fijar si los muebles están a la altura de mis niños, si es de fácil acceso, si no impiden el tránsito, no impiden la autonomía de los niños. Continuamos, Rosita, con el siguiente paso. Claro que sí, Pe, y ahora nos vamos con el cuarto paso, ya que hemos implementado, es decir, ya nuestros niños se han acercado a este espacio, ha pasado, supongamos, el proceso de adaptación. Hay un cuarto paso que es muy importante para reajustar estos espacios y es la evaluación, evaluar. ¿Qué implica evaluar? ¿Ok? Una vez acondicionados los espacios educativos, yo observo, ¿ok? Yo registro lo que los niños hacen en este espacio, ¿no? ¿Qué materiales utilizan?
cómo interactúan entre ellos y con los adultos también, qué hacen con los materiales. Es importante registrar lo que los niños realizan porque esto te va a permitir tomar decisiones para poder mejorar la implementación de cada uno de los espacios. Y así como en los pasos anteriores, también hay algunas preguntas que ustedes pueden hacer para poder evaluar o para poder realizar este paso, ¿no? Primero es cómo usan los niños en los espacios, cómo usan los chicos los materiales, qué espacios o materiales prefieren más, ¿no? O eligen con mayor frecuencia, ¿no? Cómo interactúan los niños con los materiales, ¿no? Cómo interactúan además con los otros niños que están en el aula, ¿no? A qué juegan, con quién juegan, de qué pueden conversar en este espacio, ¿no? ¿Qué problema surge? De repente, todos, hay un carrito que hemos puesto y solo un carrito, pero luego nos damos cuenta que todos los niños que van a ese espacio necesitan jugar con ese carrito. Entonces también tenemos que observar qué problemas surgen. Ahí vamos a poder tomar una decisión de incluir otros elementos o mayores materiales para que puedan responder a los intereses que tienen nuestros niños, ¿no? Cómo solucionan los problemas los niños en este espacio, ¿no? Los materiales adaptados son adecuados para las características de los chicos, ¿no? ¿Realmente estoy generando barreras en el aprendizaje o por el contrario estoy facilitando el aprendizaje, ¿no? Y finalmente hay que registrar siempre mediante descripciones o a través de dibujos o a través de fotografías o videos todo lo que observamos en los espacios, ¿no? Esta información servirá mucho para volver a mirar el espacio y cómo los reajustamos, cómo lo reorganizamos y evaluar si sigue siendo retador este espacio para promover aprendizajes en los niños. Así es, Rosita. Ese paso es muy importante, el de evaluar, porque eso me va a permitir, como tú bien dijiste, tomar decisiones. Tomar decisiones en cuanto a reorganizar y volver a condicionar este espacio, ¿no? Es importante, como dijo Rosita, registrar, tomar fotos y ver si el espacio o el sector que yo acondicioné es funcional, no es funcional, si el material que dispuse en ese espacio hay la cantidad suficiente, hay menos, o también evaluar si ese espacio que yo he acondicionado, pensando en que los niños lo iban a disfrutar, lo iban a utilizar, no está siendo utilizado. Entonces, ¿qué decisiones puedo tomar? De repente, modificar el lugar donde está, incrementar algún tipo de material. Entonces, es importante que todos estos espacios promuevan aprendizajes y esto se debe evaluar. Debemos evaluar las acciones de los niños que realizan en este espacio para así hacer los cambios que consideremos necesarios y sobre todo pertinentes para que los niños puedan seguir generando y desarrollando sus competencias en cada uno de estos espacios. También es importante mencionarles que en la plataforma de Perú Educa están a su disposición una cartilla que se ha elaborado sobre espacios educativos. Ahí van a encontrar información que les va a servir y ser de utilidad. También está a su disposición una cartilla en la que le hemos ido comentando hoy día sobre 5 pasos para transformar mis espacios educativos. Entonces, los invitamos a revisar la plataforma de Perú Educa y poder descargar este material que les va a servir de mucho. Estamos seguras. Así es, Peggy. Entonces, ahora, con todo lo que hemos compartido, como bien mencionó Peggy, esta información se encuentra en estos documentos que hemos elaborado desde la Dirección de Educación Inicial y que se encuentran alojados en la plataforma Perú Educa. Y este planteamiento, estos 5 pasos, los va a ayudar para que puedan ustedes como maestros responder tanto a los intereses genuinos de los niños como a sus necesidades de aprendizaje. Pero ahora vamos con algunas preguntas que nos pueden haber dejado en el chat. A ver, estoy revisando. Si es que tuviesen alguna pregunta, por favor, este es el momento para poder escribir en el chat
Voy a dejar de compartir para poder observar el chat y ver qué preguntas tienen ustedes, maestras, directivos, sobre este primer gran bloque del cual hemos compartido sobre la organización de los espacios en el aula. Bueno, mientras se animan a escribir preguntas, ¿ok? Mientras están escribiendo las preguntas, solamente mencionarles que este buen inicio del año escolar es importantísimo poder atender a todas las necesidades que los niños van teniendo, estos intereses, que hay un proceso y que luego vamos a conversar sobre ello, el proceso de adaptación, que es muy importante tener en cuenta en nuestros niños. A ver, vamos a ver. Tengo por ahí una pregunta. A ver, la voy a ir leyendo. Héctor nos dice, ¿cómo priorizar los sectores de aprendizaje en el aula cuando los espacios son muy pequeños, muy chicos, ¿no? Y bien, recuerden que lo más importante siempre es fomentar, una buena circulación, un buen desplazamiento, que los niños tengan un espacio para poder desplazarse por él con mucha seguridad. Y entonces en esa línea, si tengo un espacio pequeño, tengo que priorizar los sectores, ¿no? De juego. Si es en ciclo 2, tengo que priorizar los sectores de juego, ¿no? ¿Cuántos sectores voy a dejar fijos en el aula? ¿Cuántos no los voy a tener fijos? ¿Cuántos van a ser itinerantes y que los puedo poner en una cajita y que puedo usar mi espacio externo, mi espacio interno para poder, para que los niños lo puedan usar, ¿no? Usar un mobiliario que sea preferentemente móvil, que pueda mover de un lado para el otro para poder transformar este espacio que es pequeño, ¿no? Puedo usar espacios externos que estén juntos al aula también. Preferentemente eso, ¿no? Mirar, analizar. La escuela no solamente se centra en el aula, veamos que tengamos espacios seguros, que estén contiguos al aula y mirar que de repente priorizar algunos sectores en el aula para no tener mucho material ni mucho mobiliario dentro, ¿no? Hay otra pregunta que nos habla, dice, el primer día cuando recibimos a los niños tenemos que decorar el salón como fiesta infantil. ¿Qué me recomiendan para el recibimiento? Esa es una muy buena pregunta, ¿ok? Porque sí, es importante que miremos que los niños están en un proceso donde el espacio es nuevo. No conocen muchas veces al adulto que va a ser su maestro, ¿no? Y a veces el adulto, el maestro, está muy contento por recibir a estos niños, ¿no? Para él es una alegría muy grande recibir a los chicos, pero imagínense cómo se sentirían ustedes si van por primera vez a un lugar nuevo y encuentren un espacio lleno de bulla, con mucho movimiento que genera más inseguridad en mí, ¿no? Con invasión de colores, de ruido, ¿no? Podría ser muy perturbador para el niño, ¿verdad? Entonces, más bien aseguremos que este primer día de clase, el aula no esté pintada con colores muy fuertes, sino más bien con colores que generen paz, calma, tranquilidad, colores neutros, colores blancos de preferencia, ¿no? O todas las variantes de color blanco, no colores estridentes, ni mucho menos decoraciones que podrían generar sobreestímulos visuales a los niños y también pueden generar en ellos esta sensación de inseguridad o esta sensación de estar siendo invadido por muchos estímulos visuales, ¿no? El aula no se decora, el aula se organiza en función de las necesidades de los niños, ¿no? Cada espacio tiene una intención pedagógica, que estamos queriendo generar aprendizajes en los chicos. En ese sentido, en el aula no necesitamos animadoras de fiestas infantiles, sino maestras cálidas que puedan mirar, saludar y acoger a los niños, espacios cálidos en los cuales los niños se sientan seguros de poderse quedar solos y su papá, ¿no? Entonces, sí, la organización es un paso o es un espacio fundamental para los aprendizajes de nuestros chicos. Luego tengo otra pregunta, a ver, que dice, ¿qué criterios usamos para evaluar si un espacio educativo favorece el aprendizaje o la autonomía?
En primer lugar, creo que es importante observar el uso del espacio. Recuerden cuando con Pelli mencionábamos estos 5 pasos, este paso 4 donde se mencionaba la evaluación, evaluar, es justamente poder observar qué hacen los niños en el espacio, ¿no? Si hay una participación activa de los chicos, si hay, eso es un indicador que el espacio está bien organizado, ¿no? Si los niños participan, si los niños juegan con otros, es un espacio de encuentro con otros, ¿no? Si hay una interacción socioemocional entre ellos y también con los adultos, si hay una exploración libre de los materiales, ¿no? Si los niños interactúan verbalmente, si hay preguntas entre ellos, si hay intereses por largos periodos, es decir, intereses sostenidos que invitan a seguir construyendo, que los invitan a seguir, a querer sabiendo más, ¿no? Esos creo que son criterios importantes para yo poder decir que mi espacio está bien organizado y favorece tanto el aprendizaje como la autonomía de los niños. Bien, entonces, ¿qué tal si continuamos, Pelli? Sí, Rosita, de acuerdo contigo y muy buenas preguntas formuladas por el público y lo importante de resaltar el tema de la observación e indicar que los espacios tienen que estar pensados para los niños, ¿no? Porque ellos son los que van a habitarlos y van a hacer uso de ellos. Bien, Muy bien. ahora vamos a pasar al segundo bloque, Voy a compartir el segundo bloque, voy a por compartir el favor. paquete. Ujú. Dame un minutito. Bien, vamos. La siguiente diapositiva. Sí. Ahora vamos a pasar al segundo bloque y es el proceso de adaptación. Y hay una pregunta que también no, se hacen usualmente las docentes de inicial, ¿no? Y es, ¿cómo favorecemos este proceso de adaptación? Es importante recordar que el periodo de adaptación es un tiempo que los niños y las niñas necesitan para familiarizarse con el nuevo entorno. Como saben, al inicio del año escolar, sobre todo en el nivel inicial, los niños experimentan muchos cambios que los lleva a transitar del hogar al nuevo entorno escolar, de sus adultos significativos, el papá, la mamá, los abuelitos, los tíos con los que pasa mayor tiempo, a adultos que no conocen por lo general, ¿no? Que son extraños, que son nuevos para ellos. Estos cambios que experimentan los niños están relacionados también a una nueva rutina que van a vivir en el servicio educativo, ¿no? Y las interacciones que van a tener con otros niños y adultos que recién están conociendo. Entonces, este proceso tiene que tener este, un tiempo, tiene que ser calmo, no podemos apurarlos. En este sentido, y sobre todo con los niños más pequeños que ingresan por primera vez al servicio educativo, requieren un tiempo necesario para garantizar esa seguridad y confianza. Y eso les va a permitir disfrutar la nueva experiencia que van a vivir este año nuevo, en este nuevo espacio, con sus compañeros, y les va a permitir disfrutar de estas nuevas experiencias de aprendizaje que va a procurar la docente que les va a acompañar. Pero este espacio, como vuelvo a repetir, tiene que ser calmo, este, respetuoso y sin presionar a los niños. Así es, Pelli. Y tal como tú lo has dicho, este periodo de adaptación, ¿no? Es un periodo, es un tiempo, ¿no? No es algo inmediato, ¿no? Es este tiempo que necesitan los niños para poder familiarizarse con este nuevo entorno, un entorno distinto al de su hogar, ¿no? En donde hay otros niños que no conocen, en donde hay otro adulto que no conoce. En ese sentido, en esa línea, la Dirección de Educación Inicial ha elaborado estas infografías que ustedes están observando.
esta infografía que está colgada en la plataforma Perú Educa, ¿no? En la cual planteamos 6 claves para una adaptación exitosa, ¿no? 6 claves que te van a permitir, y por ahí en el chat también habían preguntas sobre la adaptación, ¿no? Cómo hacer para que un niño se adapte al grupo. Ahí hay varias preguntas y vamos a responderlas ahora en este segundo bloque donde vamos a hablar justamente de estas 6 claves. Y solamente decirles que no se abrumen, que justamente es un periodo, es un tiempo que hay que respetar, ¿no? Para que el niño se pueda sentir seguro en este espacio nuevo al cual va a asistir. Bien, entonces vamos con la primera clave, ¿ok? Y la primera clave es lo que hablamos en el bloque anterior. Vamos a organizar de forma oportuna y pertinente los espacios y materiales para recibir a nuestros niños. ¿Por qué tenemos que organizar y por qué esto influye en la adaptación de los chicos? Porque esto implica que los niños tienen que sentirse cómodos en un espacio, seguros en un espacio. Si encontramos y entramos a un espacio desorganizado, sin material, lo que me va a invitar es a desorganizarme a mí misma, ¿no? También a no estar, a saber qué voy a hacer en este espacio que está de repente no limpio, y por el contrario, si tenemos un espacio organizado, miren a la maestra en estas imágenes que está pensando en sus niños, que está organizando, delimitando este espacio para que los chicos sepan que este es un espacio para la lectura, por ejemplo, o es este otro espacio, ¿no? Donde la maestra está organizando sus mesitas para el desayuno, para la lonchera. Es un espacio cálido que te invita a estar ahí y a organizarte en este espacio. Por el contrario, también un espacio donde encuentro diferentes materiales para construir, ¿no? El espacio tendría que invitar a los niños a traer a la calma o a compartir con otros. La organización es una clave, maestras y directivos, muy importante en el proceso de adaptación. Recordemos que si estamos hablando de aulas de 3 añitos, estamos hablando desde nuestra dirección de estas transiciones seguras y respetuosas. Lo que tendríamos que pensar para las aulas de 3 años es un espacio organizado y lo más parecido posible al aula de 2 años, ¿no? Asimismo, todo el material que pongamos a disposición de los niños debería estar a su alcance para poder promover la autonomía. Si son niños de 4 y 5, la organización, de 4 y 5 años, la organización e implementación de los sectores es fundamental. Cuanto mejor vea un espacio organizado, los va a invitar a los niños a quedarse en este espacio que está diseñado y organizado para ellos. Vamos a la segunda clave, ¿ok? La segunda clave es diseña actividades variadas. ¿Qué quiere decir esto, no? Que tenemos que plantear diferentes situaciones que le generen al niño también esta sensación de seguridad, acciones principalmente lúdicas, ¿no? De exploración, de expresión en diversos lenguajes, actividades que les permitan a los niños ser ellos mismos. Recordemos también que diseñar actividades no solamente es dentro del aula. Si los vamos a tener a todos en el aula en este primer momento de adaptación, llorando, gritando, porque el papá no se pudo quedar con ellos, a los papás que ya lo vamos a hablar en los siguientes claves, ¿no? En los siguientes ideas claves que hemos planteado. Pero la idea es que los papás se queden a acompañar a sus niños. Pero pensemos en esas actividades que puedan ser tanto dentro como fuera del servicio educativo, que puedan reforzar este vínculo de confianza con el adulto, con el maestro, ¿no? Con el promotor educativo comunitario, considerando también aquellas que los niños hacen en casa, por ejemplo, ¿no? Vamos con la tercera clave, ¿ok? La tercera clave involucra a las familias, eso es lo que decía, ¿no? En este proceso tenemos que involucrar a las familias porque ellos son un pilar fundamental para el proceso de adaptación. A los niños les cuesta separarse de su adulto cuidador, de su figura de apego. Entonces, habría que involucrar a las familias, a los padres, mediante talleres o reuniones o actividades que los hagan sentir a los papás también como parte de la comunidad educativa. Recuerden
que los padres de familia, ya les estoy diciendo, son actores claves para promover el bienestar socioemocional de los niños y el aprendizaje de ellos también. Bien, vamos con la cuarta clave del éxito. Así es, Rosita. Y en esa misma línea es importantísima esta cuarta clave, ¿no? Que es que podamos invitar al adulto responsable a acompañar al niño en el aula hasta que éste se sienta seguro y en confianza y se pueda quedar con la docente. Es importante la presencia de esta persona porque le va a brindar seguridad y va a hacer que el niño pueda relacionarse con la docente y pueda interactuar con sus compañeros. Es importante recordar que la seguridad afectiva es una condición fundamental para el aprendizaje. Entonces, este proceso de esta cuarta clave de permitir que el adulto responsable o significativo para el niño se quede en el aula es sumamente importante. Entonces, no es malo, es más bien muy bueno. Y esto va a dar mucha seguridad al niño. Y tampoco nos tenemos que preocupar cuánto tiempo se va a quedar este adulto. El adulto se va a quedar el tiempo que el niño lo requiera para que esté con la seguridad y confianza que hay otro adulto que lo va a acompañar y lo va a sostener. Otro aspecto, otra clave importante también es respetar los tiempos de cada niño. No tenemos que forzar su proceso de adaptación. Cada uno es diferente, cada uno tiene un ritmo y un proceso diferente y eso lo tenemos que respetar. Quizás cuando, no sé, pues Rosita de repente era una niña que se adaptaba rápido, pero de repente yo necesitaba un poco más de tiempo que esté mi mamá conmigo, ¿no? Entonces, no es que uno es más o es menos, sino que cada uno tiene un proceso diferente y necesita reafirmar esa seguridad y ganar esa confianza necesaria con el otro adulto que va a acompañarle durante toda la jornada diaria. Eso es sumamente importante. Y por último, es sumamente importante recoger información. ¿Para qué? Para yo conocer a cada uno de los niños, ¿no? Y esta información, ¿a partir de qué puedo recoger? A través de las familias. La primera entrevista con los padres de familia es sumamente importante porque ellos me van a dar información valiosa que me va a permitir de cómo yo voy a recibir y acoger a este niño, qué es lo que realmente necesita este niño. También es importante revisar el registro de evaluación del año anterior, ¿no? Porque ahí la maestra del año anterior ha hecho algunas descripciones que me van a ayudar. Entonces, es en este proceso de adaptación para cada niño es diferente para cada niño. Eso tenemos que recordarlo y tenerlo muy presente. A medida que este niño se sienta seguro, respetado y cuidado, permanecerá mucho más tiempo en el espacio educativo. Es importante que la familia acompañe a sus hijos por el tiempo que sea necesario en la escuela. Eso le va a permitir este acompañamiento respetuoso y seguro que queremos brindarles en este proceso de adaptación. Y así vamos a más adelante tener niños más seguros que puedan interactuar con los adultos, con sus compañeros. Eso es sumamente importante, Rosita. Así es, Pellicita. Entonces, vamos a llegar, ya estamos casi cerrando, pero yo quería invitarlos a que escriban sus preguntas en el chat, por favor, ¿ok? Yo quería... Rosita, ¿te fuiste? A ver. Regresaste. Ya, discúlpenme, pero a ver, y el internet no es tan bueno. Uh -huh. Sí, ya, ok, ya estoy de vuelta.
Estábamos viendo que ibas a revisar las preguntas, Rosita, del chat. Creo que hay algunas preguntas interesantes que nos van a ayudar también a organizarnos en este proceso de adaptación y recibir de la mejor manera a nuestros niños y generar esas condiciones que realmente necesitan los niños. Sí, Bellicita, gracias. Eh, Mientras doy tiempo a que escriban sus preguntas en el chat, eh, hay un tema que creo que es importante mencionarlo ahora, es que el adulto que recibe ese niño tiene un rol importante para que él pueda sentirse seguro realmente en este espacio nuevo, ¿no? El adulto debe crear vínculos que promuevan formas de acercarse a este niño para generar lazos de confianza con ellos. En la medida que el niño se sienta seguro y confiado, quedarse sin su papá en un espacio nuevo con un adulto que recién conoce, este proceso o este periodo de adaptación va a ser menos largo que otros, ¿no? Y que para ello el maestro cuenta con su cuerpo como un sostén, como un andamio, que puede brindar una contención afectiva a los niños, seguridad, ¿no? Tiene su voz que puede usarla para arrullar, para cantar, para acompañar con una palabra constructora, generando vínculos hay afectivos sólidos, ¿no? Tiene su mirada como una condición también, si es una mirada sensible, cálida, atenta a los intereses y sobre todo las necesidades de los niños, puede generar espacios confiables para que el niño pueda conocer más allá en este espacio que hay en el aula, ¿no? Y pueda finalmente quedarse en este espacio sin este adulto referente, sin este adulto cuidador, se quede con la maestra y pueda generar otro tipo de interacciones, otro tipo de vínculos con sus compañeros y poder generar aprendizajes, que es lo que buscamos. Y a ver, vamos a ver las preguntas, ¿ok? ¿Cuánto tiempo, dice, se programa la adaptación en los niños de 3, 4 y 5 años? El tiempo, el María Elena Cárdenas, el tiempo no es un tiempo fijo, ¿ok? No es un tiempo que yo pueda determinar una semana, 2 semanas, todo va a depender de cómo el niño se sienta seguro y cómo tu grupo de niños se sienta seguro para quedarse solo sin su papá, o sin su mamá, sin su abuelita, sin su figura de apego, ¿verdad? Este, Necesitamos justamente de este maestro que le brinde esta seguridad al niño. Va a ser indistinto, como bien Pelli lo mencionó, el proceso de Pelli probablemente ha tomado un poco más tiempo que mi proceso para adaptarme a la escuela. Entre los niños va a ser también indistinto. No hay un tiempo determinado, ¿ok? No hay un tiempo determinado que nos va que podamos generalizar, ¿sí? Eh, ¿Qué otras preguntas hay en el chat? A ver, tenemos aquí una pregunta. Dice, ¿qué tipo de actividad se debe plantear para la adaptación de niños de 2 años? Mire, con niños de cuna, niños de 2 años, no tenemos que plantear actividades para convocarlos en grupo. No. Para niños de 2 años lo que tenemos que es que observar estos intereses para generar contextos de aprendizaje. Tengo que crear espacios diseñados específicamente para un niño o para un grupo de niños que tengan los mismos intereses. No planteemos situaciones, yo más bien diría, planteen actividades con los padres, es decir, permitan a los padres ingresar el tiempo que sea necesario a la escuela para quedarse con su niño, y así el niño poco a poco va a ir viendo que es un espacio confiable, que hay una persona adulta que me está escuchando, que hay una persona adulta que me recibe. No hay que plantear actividades como para congregarlos a todos, porque ese no es el sentido del trabajo en aulas de 2 años, ¿no? Dice, ¿en qué momento debemos ambientar nuestras aulas, no? Porque en un momento nos dijeron que no debemos ambientar con los niños. Hay distintas formas, Rina. A ver, Rina nos escribe en el chat. Hay distintas formas, dependiendo de la intención pedagógica que uno tenga, ¿no es cierto? Yo organizo mi espacio con esta intención. Puedo yo de repente con niños más grandes, niños de 4 o 5 años que ya vienen del año anterior, que ya están adaptados a este espacio, yo puedo recibirlos con un espacio mediamente con material, organizado siempre, pero no con mucho material.
Entonces yo puedo progresivamente con ellos a través de mis proyectos de aprendizaje que incluyan productos, de organizar sectores, puedo implementar sectores con mis chicos, ¿ok? Y esa organización previa me da cuenta de que hay una intención. Yo quiero que mis niños movilicen, desarrollen sus competencias para poder crear espacios con ellos. Para los más pequeños sí es importante dejar espacios mucho mejor organizados con los materiales que se requieren, porque que asisten al servicio educativo y necesitan, como ya les había mencionado, este primer mensaje clave de que la organización del espacio y de los materiales va a ayudar a que este proceso de adaptación, este periodo, sea mucho más fácil para los chicos, porque entran a un lugar organizado con intención pedagógica, no decorado. Ojo, no decorado. Para los niños de 3 añitos, dice, van por primera vez al jardín, ¿es obligatorio seguir las rutinas? Es que las rutinas hay que ir estableciéndolas con los chicos. No es la rutina del adulto, es la rutina del niño. Y de eso se trata el periodo de adaptación. Que el maestro conozca a este niño que está acompañando, ¿ok? Lo conozca y establezca con ellos progresivamente ciertas rutinas. Y eso es una de las claves que inclusive se mencionaba, ¿no? De conocer al niño, ¿no? De acompañar a ese niño, de acompañarlo y de respetar. Había la quinta clave, que era respetar los tiempos de cada niño. Respetar los tiempos de cada niño implica todo, en las rutinas, ¿verdad? En los momentos de alimentación, en los momentos de lavarnos las manos, en el momento de querer ir al baño. Hay que respetar los tiempos de cada niño. Es progresivo, en la adaptación en la escuela es progresiva. Y para ello, y por ahí también había otra pregunta que ya se me perdió, que dice, ¿cómo organizar el ingreso de los chicos? También había una pregunta, ¿no? ¿Cómo organizamos el ingreso de los niños en la escuela, ¿no? La jornada tiene que ser siempre la misma, ¿no? Desde el inicio hasta el final, con estas rutinas que de repente planteaba la maestra Rina, ¿no? Y hay que comenzar con tiempos breves e ir aumentando progresivamente el tiempo. También es posible que el niño se quede ciertos tiempos en la escuela con el adulto y poco a poco se va quedando más tiempo, pero en este tiempo, digamos, el adulto que recibe este niño, el maestro que está aquí, y no solo el maestro, es la escuela en su totalidad, desde la persona que lo recibe en la puerta, la puerta de ingreso de la institución educativa o del programa, hasta el que hace la limpieza, el auxiliar si es que tuviesen, todos deberían estar organizados de manera armónica, de tal manera que este recibimiento al niño, en este recibimiento el niño se sienta lo más seguro posible. Luego hablaban de las fiestas infantiles también. Hay preguntas de primaria, pero vamos a tener webinars donde hablemos específicamente, donde se hablen temas específicamente de primaria. Pero hay una pregunta sobre la fiesta, ¿no? Siguen habiendo preguntas sobre, podemos recibir a los niños con una fiesta de bienvenida. Y en el anterior bloque de preguntas hablábamos también de este tema de las fiestas, ¿no? Las fiestas suelen estar llenas de estímulos visuales y sonoros que carguen a los niños, ¿no? Y que en lugar de traerlos a la calma, causan este efecto contrario, generan estrés en ellos, por lo que se sugiere totalmente, maestras, eviten las fiestas en las bienvenidas, ¿no? Eviten estas acciones, en lugar de favorecer, perjudican la adaptación de los niños, porque el niño necesita entrar a un espacio que les genere seguridad y calma, así es, Penny, seguridad y calma. Y por último, tengo otra pregunta que también ya se me perdió, pero a ver, la escribí. Dice, ¿qué estrategias ayudan a acompañar la ansiedad de la separación? Y de repente, esta ansiedad que pueden tener los niños de separarse del adulto podrían calmarse con rituales de bienvenida y despedidas bonitas que acojan a los niños, permitir a los niños que lleven su objeto transicional, ese objeto que puede ser una mantita, que puede ser
un juguete, un peluchito, una muñequita, este objeto que le hace recordar la tranquilidad de su hogar, el olor de su camita, de su mamá, que le genera al niño seguridad, es su objeto transicional. Hay que permitirle al niño, no decirles no, no me traen juguetes al colegio, porque lo que estamos haciendo es cortar o sea, hacer que este espacio que nosotros queremos que sea seguro emocionalmente para el niño sea totalmente lo contrario. Y para ello creo que un acompañamiento respetuoso, hasta en este tema de dejar que el niño traiga su elemento, su objeto transicional, ayuda muchísimo, ¿no? A ver, hay una pregunta. Elsa nos hace ya la última pregunta para ir cerrando ya este bloque. Y para el periodo de adaptación, dice, ¿se planifican actividades de juego? Bueno, no es una pregunta, dice, ¿se planifica actividades de juego? Es posible para los niños más grandes, ¿no? Actividades lúdicas, ¿no? En donde los pueda convocar, puedes hacer asambleas también para conversar con los niños, esos niños más grandecitos, de 4 y 5 años, los puedes convocar para que cuenten qué hicieron en sus vacaciones, qué les gustó hacer, ¿no? ¿Qué no les gustó hacer? De repente compartir sobre si son niños nuevos, sus gustos, sus preferencias, qué les gustaría que tenga su aula, escuchar las respuestas, las ideas que los niños dan es muy importante. Es muy importante, ¿sí? ¿Qué más? A ver, hay otra pregunta. Ya, no sé, Pilicita. A ver, voy a compartir para ya ir dando las conclusiones finales. Perfecto. Sí, Rosita, es importante que también, como se dijo en uno de los pasos claves, conocer a los niños. Entonces, en función, en la medida que yo conozca a los niños, a través de las entrevistas con las familias, a través de los informes que me ha dejado la profesora del año anterior, yo voy a poder plantear algunas acciones, algunas actividades y también voy a poder organizar y planificar bien mi espacio. Eh, Ahora vamos a dar a estas conclusiones finales eh, y hemos planteado que primero, como conclusión final, es organice el aula teniendo en cuenta una intención pedagógica, como se ha ido diciendo a lo largo de este webinar. Genera condiciones para que el adulto acompañe a su niño el tiempo que sea necesario, respondiendo también a la pregunta de la profesora que nos decía si el proceso de adaptación tiene un periodo, ¿no? No, no es un periodo, no podemos decir una semana, 2 semanas, es el tiempo que necesite el niño, que esté preparado. Es importante hacerle sentir seguro emocionalmente para que no sientan temor, ¿no? Entonces esto tiene que ver con cómo está el adulto que está recibiendo a los niños, cómo es su voz, cómo es su postura, cómo es su cara, cómo es su mirada, cómo se relaciona, cómo escucha, cómo atiende al niño. El espacio educativo influye directamente en el aprendizaje y el bienestar. Por eso debemos recordar que este espacio tiene que estar muy bien pensado en función de las características, necesidades, la edad de los niños, para generar este bienestar, ¿no? La adaptación también es importante recordar que la adaptación es un proceso, no es un momento puntual. Estamos repitiendo a lo largo de este webinar que no hay un momento que inicia el lunes y termina el viernes, es un proceso, ¿no? No es un momento puntual, ¿sí? Entonces, en conclusión, podemos decir que no se trata de decorar el aula, como bien Rosita respondió también la pregunta. Una cosa es organizar el aula, acondicionar el aula teniendo una intención pedagógica. Y otra cosa muy diferente es decorar el aula. Dejar a los niños en el aula, no se trata de dejar a los niños en el aula sin el acompañamiento de su adulto significativo y dejar que llore y que ya se acostumbrara. Al día siguiente ese niño no va a venir. Es importante que sí permitamos que el adulto se quede en el aula.
Es importante también no invalidar las emociones de los niños por la separación con el adulto que lo acompaña. Hay que acoger esas emociones que tiene y ponerle en palabras, decirle si se siente triste, si se siente enojado, si se siente molesto, si tiene miedo. Eso es importante, ¿no? Entonces, ¿de qué sí se trata? De organizar el aula de acuerdo a una intención pedagógica, generar condiciones para que el adulto significativo lo acompañe el tiempo que sea necesario, hasta que el niño se sienta seguro y hacerlos sentir seguros emocionalmente para que se queden sin temor. Si yo invalido esas emociones, paso por alto, así estás llorando o ya cálmate, no estoy acogiendo esa emoción, voy a hacer que el niño esté temeroso y no se quiera quedar en el aula. Así es, Pei. Es necesario tener claridad que el espacio educativo influye directamente en el aprendizaje y en el bienestar de los niños, que la adaptación es un proceso, no un momento puntual, que la efectividad, la afectividad, la observación y la flexibilidad del adulto que acompaña a este niño son fundamentales para el éxito de este momento, ¿ok? Y algunas sugerencias prácticas es revisa periódicamente la organización de tu aula, ¿no? Revisa, observa cómo está organizada, qué le falta, ¿no? ¿Qué hacen mis niños? Planifica la adaptación desde un enfoque afectivo, ¿no? Desde acompañar. Mantén esta comunicación permanente con las familias, porque son ellas las que van a ayudar a que este proceso sea lo más exitoso posible. Y nada, los invitamos a poder conversar sobre estas ideas, a revisar la plataforma web, ¿verdad? Que le hemos mencionado en Perú Educa, ¿no? Que el equipo docente pueda revisar este material y que en este primer bloque de semanas de gestión puedan organizar y preparar los espacios y materiales y preparar su cuerpo, preparar su, esa calidez, esa sensibilidad para este buen inicio del año 2026. ¿Ok? Recuerda que construir espacios y vínculos que acogen y educan a los niños. ¿Ok? Recordemos construir estos espacios y estos vínculos que acogen a nuestros niños en el aula. Nada, muchísimas gracias. Gracias también, Rosita, y también recordarles a todos los participantes y que también inviten a sus colegas, a los docentes, directores, a seguir en las redes del Ministerio de Educación para conocer los próximos webinars en el marco del buen inicio del año escolar. Nos Okay. encontramos en una próxima edición. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.